El principio de la Iglesia de Cristo, a la ley y al testimonio. Muy bien, comencemos. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entre tanto que el origen se refiere a la fuente de donde procede y se gestó la Iglesia. El principio se refiere al punto en el tiempo y el espacio en donde se inicia y aparece la Iglesia. Y solo a manera de análisis comparativo veremos la diferencia que existe entre el origen y el principio. Sabemos que todo cuanto existe, excepto Dios, tiene un origen, y esto no puede duplicarse, pues nada tendrá nunca dos ni más orígenes, sino siempre uno y el mismo, ya sea este bueno o malo, divino o diabólico, espiritual o terreno, etc. Y nada ni nadie podrá nunca cambiar el origen de algo, ni siquiera el suyo propio, para pasarse del uno al otro. Pero también sabemos que todo, excepto Dios, ha tenido un principio, y este sí puede duplicarse más de una sola vez, con iguales o distintas circunstancias, lugares y tiempos, pudiendo presentarse varios principios de alguna cosa, suceso o eventos de 4 diferentes formas. Primero, como sucede con el alba cada día al salir el sol, en el mismo sitio, pero con distinta fecha. Segundo, como sucede en el avistamiento de un cometa o de un eclipse, simultáneamente a un tiempo, pero en diversos sitios. Tercero, como sucede con la marcha de cada soldado de un batallón, simultáneamente a un tiempo y en un mismo sitio, aunque también pueden darse varios principios. Cuarto, en distintos sitios y fechas en el tiempo, como es el caso que corresponde a la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, que tiene un solo origen, pero ha tenido 2 principios. El primero en el año 0 del primer siglo en Belén de Palestina, y el segundo en el año 1926 del siglo XX en Monterrey, Nuevo León, México. Sucesos que en cada ocasión, después de la primera vez, se denomina como un reinicio o nuevo principio. Pero en el caso de la Iglesia, Dios le llama restauración. Así pues, el origen de la Iglesia, la luz del mundo, es en los lugares celestiales en Cristo, en la sabiduría de Dios, en el plan divino de salvación, y que fue plasmado como un bosquejo en el pueblo de Israel. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero no fue sino hasta la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando quiso Dios dar principio a su Iglesia en la tierra, cuando introduce al primogénito en el mundo, diciendo: adórenle todos los ángeles de Dios, comenzando la Iglesia con la presencia de la autoridad apostólica de Jesucristo, acerca de lo cual también testificó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Teniendo así la Iglesia su principio en el año 0 del siglo I de nuestra era, según el calendario gregoriano actual, puesto que la Escritura no menciona ningún calendario que proporcione una fecha precisa
ni declara el día exacto del año, iniciando exactamente el día en que vino al mundo el primer y principal miembro de la Iglesia, que es la cabeza del cuerpo, porque Él es el primer y gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, de quien también testificó un ángel de Dios que se apareció a ciertos pastores de ganado que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y les dijo: He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Cristo el Señor es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, para que en todo tenga la preeminencia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Mas como Cristo, en cuanto a la carne, era descendiente judío de la casa de David, siervo de Dios, por justicia y en el amor de Dios por su pueblo Israel, Él primeramente a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pues los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siendo entonces la Iglesia descendencia de Dios, es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luz de Dios, la cual es Cristo. Pues Jesús habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por tanto, los que creyeron en Él fueron hechos hijos de Dios. Como Él, fueron iluminados con la propia luz de Cristo, y pasaron a formar parte de su cuerpo, que es la Iglesia, a la que dotó no de un bello nombre, sino de su propia esencia y misión, diciéndoles: Vosotros sois la luz del mundo. A los cuales, por actuar, pensar, sentir, hablar y ser como Él, les anunció diciendo: Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y efectivamente, al igual que Cristo, los apóstoles y la Iglesia también fueron perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pues tendrían que cumplirse las profecías sobre la restauración de todas las cosas, así del mismo ministerio apostólico de Cristo, como de la Iglesia y todo lo relacionado al reino de Dios, según lo anunciado ya por Cristo a sus apóstoles, cuando les dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo cual no se lo está diciendo a una iglesia, congregación o religión en particular, sino que esta consigna fue directa y exclusivamente para sus apóstoles. Y de ninguna manera significa que aquellos 11 apóstoles permanecerían vivos miles de años en la tierra hasta el fin del mundo, ni que habrían sucesores apostólicos todo el tiempo interrumpidamente, y que la presencia de Cristo estaría con los hombres todos esos siglos de continuo, como suele interpretarlo la religión mayoritaria, sino que en todo caso
significa que el Señor les estaba asegurando a todos sus apóstoles, incluyendo a los apóstoles Matías y Pablo, y también a los apóstoles del tiempo del fin del mundo, que después de su partida física, verdaderamente Él continuaría asistiéndolos y estando con ellos todos los días, mientras estuvieran en la tierra ejerciendo su ministerio apostólico. Y no literalmente, todos los días de la existencia de la humanidad, como también suele interpretarse, lo cual es irreal y antibíblico, pues evidentemente nunca sucedió así, porque la presencia de Cristo ha estado y estará en la tierra única y exclusivamente mientras existan apóstoles, lo cual ciertamente aconteció nuevamente tal y como el Señor lo dijo, hasta el fin del mundo. Pero entre tanto no haya apóstoles vivos en la tierra, la presencia de Cristo no está con la humanidad. Y sin la presencia de Cristo no hay revelación divina, no hay palabra de Dios, no hay misericordia, no hay perdón de pecados, no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay iglesia, no hay ministros, no hay autoridad apostólica de Cristo, a la que simbólicamente la Escritura se refiere como la mujer. Pues dice la Escritura que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, sumiéndose por tanto la humanidad entera en densa oscuridad, sin la luz del mundo. Pues todo depende de esa autoridad apostólica que Cristo trajo y estableció en su iglesia. Autoridad que Él mismo delegó a sus siervos enviados, los apóstoles. Es entonces cuando surgen cientos o quizá ya miles de iglesias, las cuales al no ser de origen divino, tampoco pueden tener su principio con la presencia corporal de la autoridad apostólica de Cristo. Es decir, que su principio no es Cristo, ni su ministerio apostólico, por lo cual no existe en ellas la presencia de un auténtico apóstol de Jesucristo, teniendo en su lugar diversos tipos de ministros y ministerios, doctrinas y evangelios no de Dios, sino de hombres. Ahora veamos, mismo origen, nuevo principio. Y como el principio de la Iglesia de Dios es Cristo mismo con su ministerio apostólico de reconciliación, el cual está en la presencia de un auténtico apóstol de Cristo, al momento de nacer otro apóstol de Cristo en la tierra llamado por Dios Aarón Joaquín, vuelve entonces a tener la Iglesia un principio en el siglo XX, cumpliéndose así la otra parte de la palabra que Cristo proféticamente habló en Mateo 28:20. Cuando dice que estará con sus apóstoles hasta el fin del mundo. Y efectivamente, Cristo hoy está con sus apóstoles en este tiempo del fin del mundo, iniciando nuevamente la iglesia con el principio de la autoridad apostólica de Cristo, pues se volvió a escuchar la sublime voz del Dios vivo y verdadero en la tierra, ya no en Belén de Palestina, sino ahora en Monterrey, Nuevo León, México. Pues el día 6 de abril de 1926, Dios por medio de su Hijo Jesucristo llamó para ejercer el ministerio de su autoridad apostólica a un varón al que le cambió su nombre de Eusebio Joaquín por el de Aarón Joaquín, a quien Dios mismo había ya elegido desde antes de la fundación del mundo y lo había dado por apóstol a las naciones desde antes que naciese, como lo ha hecho siempre con todos sus escogidos, tal y como se lo declaró a su siervo Jeremías. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, dando Dios principio a la restauración de la primitiva iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, el día en que vino al mundo un gran apóstol de Cristo,
el 14 de agosto de 1896. Pero hasta el día 6 de abril de 1926, quiso Dios manifestar a su elegido su autoridad apostólica, la cual es el principio de la Iglesia en esta nueva era. Hoy la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad en la luz del mundo, es la restauración de la primitiva Iglesia cristiana del siglo I, cuyo fundamento y fundador es Jesucristo, y su apóstol es el perito arquitecto que pone el fundamento, siendo el único Dios vivo y verdadero nuestro origen y destino.